Saludos a todos vosotros. Hoy vamos a terminar con estos temas complejos que inicié hace meses. Sabemos que en el primer día, Dios creó la luz y la oscuridad. En el segundo día creó la tierra y el agua, y toda la vegetación. En el tercer día creó el día y la noche, las estrellas y el sol. En el cuarto día creó a las aves y a los peces. En el día quinto creó a los mamíferos y reptiles. En el día sexto creó al ser humano, y al séptimo día Dios descansó. Pero la ciencia oficial trata de desvirtuar el orden de la creación. Sin embargo, todo esto que voy a contar sucedió en este orden. No sabemos cuántas razas originales existieron al principio de la creación, pero sí sabemos que hubo una manipulación genética con cada criatura. Lo que para la ciencia oficial es la era precámbrica, paleozoica, mesozoica y cenozoica, para nosotros es un conjunto de etapas de manipulación genética antes del diluvio universal. Pero con un orden diferente. Hace unos 5500 años antes de Cristo, la tierra estaba junta, llena de inocencia, llena de belleza. Ahí, en el jardín del Edén, en el sexto día, Dios formó al primer hombre, llamado Adán. Partiendo de 7 elementos. Su carne de la tierra, su sangre de rocío y del sol, sus ojos del abismo de los mares, sus huesos de piedra, su pensamiento de la celeridad angélica y de las nubes, sus venas, y sus cabellos de hierbas de la tierra. Su alma del Espíritu de Dios y del viento. Y lo dotó de 7 sentidos. Oído en relación con la carne, vista para los ojos, olfato para el alma, tacto para los nervios, gusto para la sangre, consistencia para los huesos, y dulzura para el pensamiento. Con Eva hizo igual. En el jardín del Edén y fuera solo habían 22 especies de criaturas. Estas criaturas fueron las que entraron en el arca de Noé en el diluvio universal. Cuando Adán y Eva salieron del jardín del Edén, iniciaron una época de grandes hibridaciones humanas y angélicas, de sus futuras generaciones, que daría como resultado a numerosos gigantes, monstruos, dinosaurios, y seres horribles. Las generaciones de Caín, fueron infestadas por toda clase de pecado que se podía cometer en aquella época. Desde la homosexualidad hasta relaciones sexuales con los ángeles caídos, dando como resultado a los Nifilim, que conforme iban creciendo, se hacían más grandes que una montaña de 1000 metros de altura. La primera generación de los Nifilim fue muy alta, sin embargo, por cada generación que pasaba, iban perdiendo estatura. Los ángeles caídos y los 200 vigilantes, enseñaron todos los pensamientos de Satanás. Desde la costura, hasta la tecnología, desde la brujería hasta la alquimia, desde simples casas, hasta enormes construcciones y monumentos. Sin embargo, todavía se quedaron lejos de la tecnología actual y de nuestros inventos actuales. En efecto, llegaron a poseer mucha tecnología, que tenía como base, alejar el espíritu humano de Dios, porque el hombre sabio está más cerca de Dios, pero el hombre ignorante, reconoce a todo como a su Dios, sin pensar que quizá, todo lo creado viene de un creador. Cada ángel caído y cada vigilante caído, enseñó a coser, a construir fortalezas, a crear armas, a conocer lo dulce y lo amargo, a adorar distintos dioses y otros ángeles caídos, a conocer los signos del zodiaco, de la astrología, numerología, a hacer brujerías, a hacer venenos y pociones mágicas, toda clase de abominaciones y encantamientos. Todo esto le vamos a ir explicando poco a poco. Todo comenzó en las primeras culturas que hubo en la tierra antes del diluvio universal. Al principio de la creación humana, cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, que realmente estuvo en algún lugar de Arabia Saudí, y no en el lejano oriente como otros dicen, tuvieron que refugiarse en una cueva llamada, la Cueva de los Tesoros, donde ahí vivirían y estarían en comunión con Dios. Sabemos que después de que salieran del Edén, ya no tendrían esa seguridad y protección de Dios frente a los ataques de Satanás, y a partir de este punto, hasta el asesinato de Abel por parte de Caín por influencia de Satanás, sucedió una serie de construcciones subterráneas en toda tierra. Porque antes los ángeles caídos, solo tenían permitido tentar a Eva en su elaborado plan que Dios permitió que intentaran para probar la fidelidad de Adán y Eva. Pero tras el éxito del plan de Satanás, la protección celestial se fue de toda la creación, y eso permitió que los ángeles caídos se asentaran en la tierra. Pero todavía no se había originado el infierno ni el purgatorio. Ni se habían colonizado los planetas. Por lo tanto, el papel de los ángeles caídos antes de que bajaran los 200 vigilantes liderados por Semijaza, era corromper la creación y tentar a los hombres a alejarse de Dios.
Cuando digo corromper la creación, me refiero a transformar el clima agradable y bonito, en un clima más inseguro, más violento. Las guerras, manipulaciones genéticas, y construcción de ciudades, vienen de la estirpe de Caín en la tierra de Nod. Pero aún así hay algo más que hay que saber sobre la estirpe de Caín. Muchos piensan que los esqueletos de humanos con cabeza alargada y otros tipos de humanos, son de antes de la época de Adán, pero, realmente el aspecto juega una mala pasada, ya que todos los esqueletos humanos con cabeza alargada o de forma de mono, son de las primeras generaciones, de las manipulaciones genéticas de los vigilantes y ángeles caídos. Las primeras culturas humanas, tienen su origen en la estirpe de Caín, ya que él fue un instrumento importante de Satanás para corromper toda la creación. La primera gran cultura humana fue la del Imperio del Sol en la tierra de Nodo del continente Mu. Esta cultura fue la madre de todas las culturas antiguas y es la más importante de todas, porque durante su existencia se produjeron toda clase de pecados, y bajaron los 200 vigilantes. La segunda gran cultura fue la del Imperio de Lemuria. Esta cultura fue más espiritual pero tendió a las artes oscuras, brujerías, alquimia y toda clase de hechicerías. Se situaba en el mar Pacífico al sur de la India y unía el este de África y el oeste de Australia. La tercera gran cultura fue la hiperbórea. Todos los restos de esta cultura se encuentran en el norte de Rusia, Europa y Canadá. La cuarta gran cultura fue la Atlante. Esta cultura se situaba al suroeste de España y unía África y España con América. Tuvo una gran tecnología basada en la agricultura, guerra naval, y suministros. Se hundió porque cayó del cielo un meteoro de grandes dimensiones. La fecha del fin de esta civilización es del año 1256 antes del diluvio universal. Estamos hablando de poco más de 400 años antes de que sucediera el diluvio. Fue la última gran civilización que desapareció. La quinta gran cultura fue la de los aztecas, pero su origen está en la Antártida, ya que llamaban a esa tierra Aztlán. Y existieron más culturas después de esas. Pero las 4 primeras fueron las que originaron muchas criaturas míticas. Y de todas ellas nacen otras culturas como las nuestras. Vamos a centrarnos en un tema muy importante. Se trata de la tecnología antigua, las bases subterráneas, y los experimentos genéticos que se llevaron a cabo en las culturas más antiguas. Beroso, el historiador babilónico, dijo que después de que apareciera el primer hombre pez, empezaron a surgir muchos seres híbridos que tenían doble origen, humanos con cabeza de animal, animales con cuerpo de otros animales, y así sucesivamente. Esa época es la antediluviana. Todos estos seres híbridos fueron decreados por las civilizaciones más avanzadas de aquella época, que sería la civilización de Caín. Entre todos estos híbridos, hay que destacar que uno de sus criaturas fueron los homínidos, y sus distintas razas. Los homínidos son un experimento genético de los ángeles caídos con los monos y humanos. Ellos intentaron crear una raza humana que les sirviera solo a ellos, pero no lo consiguieron, ya que les salió mal. Todas las razas humanas de la antigüedad son resultado de los experimentos genéticos de los ángeles caídos con los humanos y monos, con el propósito de eliminarlo de la faz de la tierra y así que no naciera Cristo, ni nadie que salve al universo de tanta maldad. Si es verdad que a lo mejor el resultado de esas manipulaciones genéticas con los humanos y monos, diera como resultado unas razas de monos que tenían la capacidad de poder andar a 2 patas, y de poder hacer cosas de humanos. Pero los siguientes experimentos genéticos con los mismos monos, dio como resultado, una transformación física y genética del híbrido humano, y de estos experimentos surgieron muchas razas de humanos con distintas características. Pero no fueron los humanos creados por Dios. Y por eso desaparecieron después del diluvio. Esto que digo no es hipótesis, no la es, sino que es una realidad. Pero entre estos experimentos genéticos hay que destacar a otras criaturas como los dinosaurios. Estos seres fueron otro experimento genético que se originó en bases subterráneas muy antiguas. Y así muchas otras criaturas semi-humanas, como los gnomos, elfos, sirenas, minotauros y muchos más. Y todo esto lo hacían con una tecnología muy avanzada, para su época y para la nuestra. En la actualidad esto se está repitiendo, ya muchas bases subterráneas en Estados Unidos, en Argentina, en Europa y en todo el mundo, y los avistamientos de ovnis en lugares tan peculiares como bosques o barrancos, son el resultado de que hay cerca de ese lugar una base subterránea destinada a experimentos genéticos o otras cosas similares. Bueno,
Hasta aquí llega el video de hoy. Esta segunda parte ha sido más corta que la primera, pero en estos dos videos tendréis toda la información que debéis saber. La paz esté con vosotros.